Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal. En este caso os traigo un ejercicio muy similar a los anteriores. En este caso vamos a hacer un tipo de conversor y vamos a trasladar euros a dólares. Pues muy bien, simplemente deciros que este ejercicio es muy similar a los anteriores y os recomiendo que veáis los anteriores vídeos, los cuales os dejaré en un link aquí a la derecha, ¿vale? En la esquina superior derecha, para que le echéis un vistazo y que podamos seguir avanzando todos juntos en nuestro aprendizaje en Java desde cero. Pues bien, antes de nada, deciros que nuestra mente debe de, como siempre digo, de avanzar conforme la lectura y el ejercicio. Es decir, nosotros siempre, conforme comenzamos la lectura de un ejercicio, debemos de saber qué hay que hacer, cómo y en qué paso. Es decir, en este caso, si nos están diciendo pasar de euros a dólares, hay que tener en cuenta que ya, como mínimo, pasa un dato primitivo de tipo numérico. En este caso, como ya bien sabéis, y si no sabéis, os lo digo aquí, para eso estoy, es que un euro es igual a 1,21 dólares. Es decir, 1,21 dólares es lo mismo que un euro, a la inversa. Es decir, es muy sencillo. Simplemente diciéndonos esto, tenemos que tener en cuenta el tipo de dato que vamos a utilizar. Si en este caso es 1,21, debemos utilizar el tipo double o float. En este caso vamos a utilizar el double, ¿vale? Entonces, conforme vamos leyendo el ejercicio, hay que tener en cuenta lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer. Ir descartando posibilidades y quedarnos con la mejor opción. Así que bueno, ya sabiendo esto, simplemente nos vamos al NetBeans. Pues bien, ya una vez en NetBeans vamos a proceder a crear nuestro paquete, nuestro proyecto, nuestra clase, ¿vale? Por aquí arriba os dejaré un link en el que podéis coger y podéis ver un anterior vídeo en el que precisamente nos dedicamos a eso, ¿vale? A la introducción de Java usando NetBeans y a crear nuestro primer proyecto, nuestra primera clase, nuestro primer paquete. Pues bien, vamos a ello, Java, Next, ponemos el nombre que va a ser Conversor, finalizamos, ya se nos creará aquí nuestro proyecto, aquí como veis, nuevamente abrimos, nuevo, paquete, que va a ser de nuevo Conversor, y ahora solamente nos faltaría nuestra clase, aquí, euros a dólares. Finalizamos y ya se nos abrirá nuestra ventana con nuestro código. Por aquí quitamos los comentarios y empezamos. Pues bien, antes de nada vamos a poner el nombre del ejercicio, convertir euros a dólares. Y bien, ahora public static void main, como siempre, como ya sabéis, como explico en los anteriores vídeos. Y ahora simplemente tenemos que saber y leer el ejercicio. En este caso es convertir euros a dólares. Un euro es algo que se cuenta numéricamente, es decir, ya sabiendo eso, nuestra mente tiene que pensar rápidamente y decir, bien, va a ser de tipo numérico, va a ser un tipo de dato numérico. Pues bien, coger y deciros que los euros pueden tener sus céntimos, lo cual es la parte decimal. Entonces hay que tener en cuenta que pueden ser de tipo double. En este caso, como ya bien sabéis, un euro es 1,21 dólares, ¿vale? Lo vamos a poner aquí en los datos. Un euro, o bueno, vamos a ponerlo, si no, un euro es igual a 1,21 dólares, ¿vale? Está aquí. Pues bien, ya sabiendo eso, simplemente tenemos que coger y comenzar a darle valor a nuestros datos. En este caso vamos a poner double euros va a ser igual a 1. Os dejo por ahí arriba en nuestro anterior vídeo en el que podéis ver los tipos de datos primitivos, los cuales os va a ayudar a hacer nuestro tipo de ejercicio. Pues bien, una vez sabiendo esto, aquí vamos a comentarlo y ponemos cantidad de euros que queremos pasar a dólares. Bien, esta cantidad en este caso he puesto 1, pero podéis poner la cantidad que ustedes queráis. Así que bien, sabiendo que un euro es igual a 1,21 dólares, ponemos otra vez double, ponemos dólares, va a ser igual a 1,21. Bien, y ahora aquí ponemos relación euro-dólar. Pues bien, ya tenemos nuestros dos datos. Esto es la parte más importante, ¿vale? Simplemente es declarar nuestro tipo de variable, qué variable es la más correcta de cara a nuestro ejercicio. Y simplemente esto sería la base. Y ahora entraríamos en el desarrollo, ¿vale? En la parte algorítmica, que va a ser muy sencilla, ¿vale? Ahora simplemente vamos a poner otro dato de tipo double y vamos a poner
pasar dólares, y esto a que es igual, en este caso va a ser euros por dólares, punto y coma. Perdón. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues simplemente estamos multiplicando nuestra cantidad de euros por nuestro dólar. Es decir, la cantidad que nosotros queremos en euros que se pasen a dólar, ¿vale? Vamos a comentarlo. Esto sería: pasamos nuestra cantidad de euros a dólares, ¿vale? Este, por así decirlo, sería la parte algorítmica del ejercicio, ¿vale? Y antes de nada os dejaré por aquí, por el link de la descripción y por aquí arriba, los dos anteriores ejercicios, los cuales son similares a este y con los que estamos empezando a introducirnos en ejercicios numéricos de Java en este caso. Pues bien, ahora sería muy sencillo, simplemente habría que coger y poner nuestro show, como ya bien sabéis, y ponemos simplemente, vamos a poner primero euros más, concatenamos euros, porque va a ser la cantidad, otro espacio. Como ya bien sabéis, los espacios son para verlo mejor visualmente, ustedes podéis ponerlo como ustedes queráis, si lo queréis más separado, más junto. Euros, ahora más, ponemos son más pasar dólares más dólares, punto. Y en este caso, vale, vamos a imprimirlo. Bueno, antes de nada guardamos, nuevamente clic derecho, run file, y ahora pone 1 euro. Bueno, en este caso vamos a corregirlo aquí. 1 euro son, vamos a verlo para que se quede mejor. Bien, 1 euro son 1,21, ¿vale? Este sería nuestro ejercicio. En este caso vamos a cambiar la cantidad, ya que 1 euro es una cantidad muy simple. Y vamos a poner, por ejemplo, 6, ¿vale? Vamos a imaginar que tenemos 6 euros, ¿vale? Y ahora queremos pasarlo a dólares. Pues bien, simplemente cambiamos la cifra, ¿vale? Y nuestra consola va a imprimirlo exactamente. 6 euros son 7,26, ¿vale? Este sería el ejercicio. Ahora vamos a poner una cantidad un poco más alta. Vamos a poner 13,5 euros. Nuevamente imprimimos. Y aquí está. 3,5 euros son 16,335 dólares. En este caso, aquí sería 16,33, ¿vale? Y bien, este sería nuestro ejercicio. Así que bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. No olvidéis darle like, comentarlo si veis algún fallo, si opináis otra cosa. Y nada, simplemente suscribiros si os ha gustado y para más contenido. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.